Ñande Yarañe presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, con la catequesis que Jesús mismo nos trae, queridos niños. Vamos a estar atentos porque hoy un tema tan lindo, tan importante como siempre, que Jesús pone aquí delante de nosotros para que podamos aprender a ser buenos cristianos y honrados ciudadanos. El tema del día de hoy es la oración, comunicación con Dios. La oración, comunicación con Dios. Estamos viendo esta oración tan importante, sobre todo del Padre Nuestro, pero tenemos muchas otras posibilidades, queridos niños, donde vamos aprendiendo cosas lindas. Cómo Jesús entraba en oración, cómo Jesús subía solo a la montaña a rezar y a encontrarse con su Padre. Cómo Jesús siempre se preocupaba de sus discípulos, cómo Jesús les enseñaba. Incluso, queridos niños, cuando Jesús iba a elegir a los 12 apóstoles para enviarlos delante de Él a predicar y anunciar de que ya estaba aquí en medio de nosotros el Mesías, entonces también Él necesitó encerrarse en un momento para reflexionar, aprender, conocer, entrar en relación directa con el Padre Dios. Y una vez que conoce la voluntad de Dios, Él entonces ofrece, queridos niños. Vamos a volver nosotros enseguida, queridos niños, pero primero escuchando esa palabra de Dios, esa catequesis tan hermosa que Jesús nos quiere ofrecer. Escuchemos con atención a nuestras compañeritas que nos leen la palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Unos 8 días después de estos discursos, Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan y subió a un cerro a orar. Mientras estaba orando, su cara cambió de aspecto y su ropa se volvió de una blancura fulgurante. 2 hombres, que eran Moisés y Elías, conversaban con él. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y te alabamos, Señor, siempre y más aún ahora que estamos escuchando tu palabra y sobre todo que queremos ponernos en esa actitud de oración. Queremos ponernos en esa actitud de entrar en diálogo profundo con ese Diosito que nos ama y que nos quiere tanto. Muy bien, queridos niños, vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. En San Cayetano Comercial celebramos 34 años convirtiendo a nuestros clientes en los dueños de casa. Sorteamos una casa a estrenar en la ciudad de Luque, 20 millones en efectivo y 20 millones en órdenes de compras. Del 2 de julio al 2 de octubre, con tus compras a partir de 30.000 guaraníes ya generás un cupón automáticamente. Seguinos en las redes sociales @San Cayetano Comercial PY y sé parte del paso a paso de la obra. También podés realizar tus compras desde donde estés, ingresando a www.sancayetano.com.py. ¿Quieren aprender algo más sobre los libros del Pentateuco? El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números y el libro del Deuteronomio. Les invitamos a visitarnos en nuestro canal de YouTube Ñande Yarañe. Todos invitados. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Caer en la tentación y me libre del maligno. Señor, te pedimos por nosotros y nuestras familias para que vivamos como tus hijos.
Salud, Felipe. Estos son los frailes de Francisco de Asís, vienen de Italia. Serán nuestros huéspedes. Te agradecemos, pero aquí seguramente estaremos bien. Podremos quedarnos solo unos pocos días porque tenemos nuestra obediencia. Este es su monte de los olivos. Tendrán todo el tiempo para la oración. También su burro está contento. Parece que le gusta la nueva casa. Luego harán lo que Dios quiera. Por eso decidí no volverle a hablar. No me parece justo lo que hizo. El Señor Jesús dice, no se preocupen por sus vidas o por lo que comerán, o por su cuerpo y cómo lo vestirán. Las aves del cielo no siembran ni cosechan y sin embargo Dios las alimenta. Así, hermanos, no se dejen cegar por la codicia. Más bien, déjense llevar por el camino de Cristo, que es la salvación para los hombres de la tierra. Es por eso que nosotros vamos a Marruecos para anunciar la palabra del Señor. Y ustedes, hermanos, rueguen también por nosotros y glorifiquen a Dios con sus vidas. Entonces quieren ir a Marruecos, pero no será fácil encontrar un barco que los lleve hasta allá. Nosotros podemos esperar su majestad todo el tiempo que sea necesario. Debo hacerles notar que si se quedan acá, les pondré a su disposición todo lo que quieran. Construiré una iglesia con un convento y también les daré todo lo que ustedes necesiten. Gracias, pero todo lo que necesitamos es un lugar donde orar en paz hasta que nos vayamos. Su gran fe me deja sin palabras. Haré lo que quieren, fraile. ¿Me permites ayudarlos como se merecen, Urraca? Tengo un gran apego por esos frailes. ¿Para quién estás recogiendo todo eso? ¿A quién se lo quieres llevar, hermano? En la ermita de Dos Olivas hemos hospedado unos frailes de Francisco de Asís. Luego irán a Marruecos, se lo llevo a ellos, tendrán hambre. Sí, hermano, ya había escuchado eso, pero pensé que ellos se ocupaban de sus necesidades. Son hijos de Dios y son frailes. ¿No crees que también nosotros tenemos que hacer nuestra parte? Solo sé que esta es una providencia que debe pagar, recuerda. Como quieras. Entonces quiere decir que estas provisiones yo mismo las pagaré, ¿está bien? Si busca a los frailes, ya se fueron. ¿Cómo que se fueron? ¿Pero a dónde? A Lisboa. Me contaron que un tal Francisco los llamó en sueños y les dijo que se apuraran. Y en ese momento llegó la señora a ayudarles. ¿A ayudarlos? ¿Cuál señora? Sancia, la hermana del rey, vino hasta aquí y les trajo los caballos. Ellos se fueron al amanecer, pero padre, sinceramente no creo que podrá alcanzarlos.
¿Cómo haremos para que nos entiendan? El amor de Jesús es un idioma universal. Tranquilos, de seguro nos entenderán. Pedro tiene razón, el amor es nuestra fortaleza. Francisco dijo que en Marruecos encontraremos la gloria del Señor. Palabra de Jesús dijo, debemos solo tener fe en Dios. Atracaremos dentro de poco. Prepárense, frailes, y que Dios los ayude porque lo necesitarán. Los sarracenos no son muy amables. Rueguen que no les corten las cabezas antes de que logren pronunciar una sola palabra misericordiosa, porque eso les podría suceder, frailes. Señor, quiero ver esa espada de inmediato, armero. Su señoría tiene buen ojo. Caridad para un pobre mutilado. ¡Lárgate de aquí, cojo! Gracias, señor. Esta gentuza se está volviendo una plaga. Te daré 150 piezas de oro. Espera un momento. Si fueras un cristiano, sabrías cuántos hombres se alimentan con 150 piezas y tú echaste a ese pobre hombre. Me imagino que son esos frailes sin cerebro de los que me hablaron. Felicidades, pensé que ya los habían matado. Sí, exacto. Somos los frailes de Francisco, pero ¿cómo sabías tú que habíamos llegado? Fue la reina Urraca la que me avisó. Me escribió rogándome que cuidara de ustedes. No puedo decirle que no, pero les advierto, yo no quiero problemas, frailes. ¿Ustedes por qué están importunando a don Pedro? ¿No tienen nada mejor que hacer? No importa, armero. Estos hombres van conmigo al fuerte. Bueno, frailes, ¿por qué no se sientan y comen algo conmigo? No, gracias, don Pedro. No es la mesa adecuada. Preferimos compartir la mesa con los pobres, como nos enseñó nuestro Señor. Como quieran, pero por favor eviten crearme problemas. Por eso deben permanecer dentro del fuerte, así evitarán que los maten. ¿Y si no aceptáramos su hospitalidad y decidiéramos irnos solos? Sencillo, en ese caso irán en el primer barco que salga y serán enviados a Portugal, ¿sí? Entonces no tenemos alternativa, aceptamos. ¿Y entonces por cuánto tiempo tendremos que quedarnos aquí? Vinimos a Marruecos para proclamar la palabra del Señor y para morir mártires, no para quedarnos encerrados en un fuerte, ¿no es cierto, hermanos? Tienes razón, Otón, es cierto, nos vamos enseguida. ¿Y cómo? Dado que no hay otra forma, tendremos que huir. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñandeyara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. ¿En serio? ¿Así lo tengo que hacer? Gracias, San Pablo. Congelada me quedé porque yo no sabía cómo orar y él me dijo, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad porque nosotros no sabemos pedir lo que nos conviene, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Buenísimo esto. Ahora le vamos a pedir al rey David que nos ilustre esto con su guitarra. Yo confío, Señor, en tu misericordia. Atiende y respóndeme, Señor Dios mío. Da luz a mis ojos para que no me duerma en la muerte.
hacer las tareas de la casa y me puse a estudiar la Biblia. Alejaos de mí, malvados, le dijo el Señor hoy a unos cuantos. Sí, ¿por qué? Porque ellos le estaban preguntando, Señor, ¿van a ser pocos los que se van a salvar? Porque querían saber si ellos se iban a salvar. Y el Señor les dijo, ustedes esfuércense por entrar por la puerta estrecha, porque muchos van a llamar y van a decir, Señor, ábrenos. Y Él le va a decir, no sé quiénes sois, alejaos de mí, hacedores del mal. Entonces tenemos que esforzarnos por hacer bien las cosas y sobre todo no hacer las cosas del mal. Y también nos enseña que muchos van a venir a sentarse en el reino de Dios. Los últimos serán los primeros. Seamos servidores y que Dios nos conceda la gracia de ver su rostro. Niños, estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Y como todos los días, queridos niños, estamos nosotros aprendiendo tantas cosas lindas. Hoy con un tema muy importante de nuestra catequesis. La oración, comunicación con Dios. La oración, comunicación con Dios, queridos niños. Y por eso estamos aprendiendo algunas cositas importantes. Vamos a estar atentos qué es lo que Jesús nos quiere enseñar con respecto a la oración. Cuando Jesús vivió en la tierra, muchas veces platicaba con su Padre. Nosotros también lo podemos hacer, darle gracias por todo lo que ha hecho por y para nosotros, creación, naturaleza, etc. Niños, qué hermoso entonces todo lo que Jesús ha hecho por nosotros. La misma creación, pero nosotros tenemos que darnos cuenta. Es esto, cuando nosotros contemplamos, cuando nosotros vemos, nos preguntamos desde lo más adentro, qué maravillosa, Señor, tus obras, qué maravillosa, Señor, todas las cosas que nos has ofrecido y que nos sigues ofreciendo. Desde ese momento entramos en lo profundo. Desde ese momento nosotros vamos conociendo lo que nos regalas, Jesucito. Y esto es lo que cada uno de nosotros queremos hacer cada vez que entramos en oración. Por eso hoy estamos aprendiendo y estamos escuchando a Jesús que nos habla cómo tenemos que entrar también nosotros en oración con el Padre. Así como Jesús, que entraba en oración, que platicaba con su Padre para conocer su voluntad. El Evangelio nos cuenta que Jesús con frecuencia se iba a orar solo, a platicar con Dios, por la mañana, por la noche, cuando iba a realizar algo importante. La oración también para Jesús, cuando iba a realizar algo importante, lo utilizaba siempre, queridos niños. Cuando, por ejemplo, Él va a elegir a sus apóstoles, dice que primero se va, sube a la montaña, reza y está ahí a solas, queridos niños, porque después tenía que ofrecer nada más y nada menos que a la comunidad algunos apóstoles que iban a estar con Él, que iban a vivir con Él y que luego iban a ser aquellos sucesores de Él para que puedan dar continuidad a toda su obra salvadora, queridos niños. Para conocer y reflexionar sobre la oración de Jesús, tenemos muchos lugares donde Jesús iba a rezar. Hay muchos lugares verdaderamente donde Jesús iba para rezar. Nosotros sabemos que lo último ya también incluso cuando ya iba a ser entregado por su propio traidor, enemigo, entonces Él dice que va también al Getsemaní, se arrodilla, se adelanta un poquitito de los otros apóstoles y comienza a rezar también. Comienza a pedir, queridos niños, cosas para su vida, para entender cuál es la voluntad de Dios. Que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieras, Señor. Pero decíamos también que Jesús siempre, antes de tomar decisiones importantes, se va a rezar y se encuentra a solas para poder vencer al mal, para poder caminar sobre las adversidades. Tenemos que vencer el mal, queridos niños. Y así, queridos niños, se dan cuenta que si nos esforzamos, si nos proponemos hacer un camino de santidad,
Ciertamente que Jesucito nos va a acompañar, nos va a ayudar, nos va a dar las pilas y las ganas para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. ¿Para qué cosa entonces, querida Vanessa, queridos niños? Para que seamos buenos cristianos y honrados ciudadanos. Y volvemos enseguida con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Queridos hermanos, estamos iniciando con la palabra del Señor en esta jornada, en este día, en que escuchamos desde la carta que escribe San Pablo a los cristianos de Roma. Pablo, oye, presentágena, oye, cualcágena. Esto es lo que yo predico, dice Pablo. Estamos en el capítulo 8, justamente del 26 al 30, que es lo central, es el caracú de la transmisión de su evangelio. Leitmotiv, idea central: Dios dispone todas las cosas. Hermanos, el Espíritu nos viene a socorrer en nuestra debilidad. Aunque no sabemos pedir como es debido, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar. Y el que sondea los corazones sabe lo que pretende el Espíritu cuando suplica por los consagrados, de acuerdo con la voluntad de Dios. Sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que le aman, de los llamados según su designio. A los que escogió de antemano, los destinó a reproducir la imagen de su Hijo, de modo que fuera Él el primogénito de muchos hermanos. A los que había destinado los llamó, a los que llamó los hizo justos, a los que hizo justos los glorificó. Qué bien que escribe Pablo, qué bien se manifiesta Pablo. Mombe uponaña de ella va a llevar oreco peña ame a peña puto ume peñan de yara va ella poco se lleva. Y entonces es capaz de transmitir y de decir lo esencial de Dios en su vida. Da y hoy ya pomían de una teoría lleva, sino que ya pope teoría, es decir, o moían de ave o jaiga tu hanguaya de jeikwami va epa el oreco piña puto ume va epa ya pojina ahora japiña ame lleva peje coepe, porque eso es lo que se ve en la vida de Pablo, ¿verdad? Y entonces nos está diciendo que el Espíritu viene a socorrer en nuestra debilidad. Cristiano contra me lleva o yugagaba y pero sin embargo el Espíritu viene en esa debilidad, en ese pecado, en eso de negativo que estaba haciendo Pablo, lo transforma, pero ahora justamente desde esa debilidad lo glorifica. Y por eso es que va terminando con esa frase tan hermosa: a los que había destinado los llamó. A los que los llamó los hizo justos. Qué interesante y qué lindo. El Señor nos justifica. Y luego dice: a los que los hizo justos los glorificó. Esa es la gloria de nuestra propia resurrección. Teco epuajú, aupeajinada teco ponañeco te lleva entero etea bemuara. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús. Y ahora en este momento vamos a las preguntitas que nos hace Jesús. Jesús quiere saber si estuvimos atentos. Jesús quiere saber si nosotros aprendimos verdaderamente para hacer bien también las cosas que Él nos regala. Muy bien, queridos niños, la primera preguntita, a ver si están atentos, les voy a hacer. Cuando estaba Jesús aquí en la tierra, ¿qué es lo que Él hacía, queridos niños? A ver, una de las tantas cosas que Jesús hacía. Cuando Jesús vivía en la tierra, muchas veces platicaba con su Padre. Muy bien, platicaba con sus padres, queridos niños, significa que hablaba con Dios, que dialogaba con Dios,
que se ponía en oración. Esto es muy importante que nosotros recordemos, queridos niños, y que no nos olvidemos. Entonces, ¿qué es lo que Jesús hacía cuando estaba aquí en la tierra? Platicaba con su padre. Muy bien, platicaba con su padre, queridos niños. Y atención, porque les haré ahora la segunda preguntita, a ver si son capaces ustedes de responderme a esta segunda pregunta. ¿Qué nos cuenta, queridos niños, con respecto a Jesús cuando hablamos nosotros de la oración en el Evangelio? El Evangelio también nos cuenta que Jesús se subía a las montañas para rezar a su Padre. Subía a las montañas, porque ustedes saben, queridos niños, que la montaña siempre en la Biblia significa el lugar donde se encuentra Dios. La montaña es ese lugar alto, hermoso, y nos hace pensar el encuentro del cielo con la tierra. Es el lugar donde habita Dios, es el lugar donde todos entonces anhelamos subirnos hasta la montaña para encontrar a Dios. Y así Jesús sube a la montaña, platica con Dios, reza y ahí se encuentra con su papá verdadero. Pero algo muy importante, queridos niños, el platicar con Dios, el rezar con Dios es para entender la voluntad de Dios. ¿Para qué cosa entonces, queridos niños, tenemos que rezar? Para entender la voluntad de Dios. Muy bien, para entender la voluntad de Dios tenemos que subirnos hasta la montaña, es decir, entrar en esa sintonía profunda con Dios, porque es allí donde Él nos va enseñando día a día a través de la oración. Y ahora, queridos niños, atentos porque viene la tercera preguntita. ¿Dónde encontramos, queridos niños, en los evangelios de que Jesús reza y que se encuentra con el Padre para poder cumplir su voluntad? En el Evangelio de San Lucas encontramos muchos pasajes donde Jesús rezaba, como por ejemplo en el capítulo 6, en el capítulo 9, en el capítulo 10 y en el capítulo 11. Qué lindo, queridos niños. Entonces, ahora que ya tenemos nuestra Biblia y que sabemos cómo utilizar la Biblia, entonces yo les voy a pedir a ustedes, niños, ahí en casa, como tarea del hogar que se les va a quedar. Entonces vamos hasta el Evangelio de San Lucas, vamos a mirar el Evangelio de San Lucas y desde ahí, queridos niños, vamos a comenzar a mirar qué es lo que Jesús nos quiere enseñar a través del capítulo 6, por ejemplo, sobre la oración. ¿O qué nos quiere enseñar en el capítulo 9 sobre la oración? O también qué nos quiere decir en el capítulo 10 o en el capítulo 11, queridos niños. ¿Se dan cuenta que son varios capítulos donde Lucas nos va hablando y nos está diciendo esta es la forma como Jesús hoy nos enseña a rezar? Muy bien, queridos niños, después de estas preguntitas nosotros vamos a rezar, así como Jesús rezó también. También nosotros queremos rezar, pero profundamente, esa oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Y líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz y la unidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis Aprendiendo con Jesús.